Hoy es 26 de agosto. Mi hija hoy cumple 6 meses de secuestrada por el grupo Trata de Menores, que voy a identificar en este momentico con la Procuraduría. Estos son 25 fotos de las respuestas de los procuradores que denuncio en ese momento por estafa agravada, por participar concierto para delinquir en la estafa agravada del Estado colombiano contra la menor Saritza Quejerazo, el entrampamiento construido por la Fiscalía y cómo la Fiscalía coordina a todos estos funcionarios de Procuraduría, Defensoría, del ICBF, de los despachos de las altas cortes, pues porque me toca ponerlo por pedazos. Sobre todo esto es para conocimiento de las instituciones de derechos humanos internacionales y de la persona que quiera unirse al apoyar a mi hija como abogado de derechos humanos. Esto no se puede quedar, o sea, esto que le han hecho a mi hija, esto no se puede quedar en un sí, venga, es un restablecimiento de derechos. Yo me niego rotundamente a que esto sea un restablecimiento de derechos. Esto es un entrampamiento de la Fiscalía como falsas positivas psiquiátricas con la construcción de funcionarios falsos que los estoy simplemente dando a conocer. Ya acabo de poner la dirección IP, que es donde está instalado el software que me interviene el teléfono, que está en Medellín, esa red IP, y voy a leer los correos las respuestas de los procuradores. Esa es la denuncia, ¿no? Espérame, esa es la denuncia, no. Es esta, 37 folios. Entonces, primero, la primera E2024-241-497 fue puesta en abril 12 a la Procuraduría. Solicito acompañamiento, apertura e investigación solo por Unidad de Derechos Humanos, Violencia Institucional. Soy suplantada por Fiscalía, Policía Judicial, Policía en despachos. Bloquean acceso a la justicia mientras suplantan restablecimiento de derechos a mi hija. Soy extorsionada de no poder actuar. Denuncias de abuso sexual, trata de fraude procesal. Solicito entrevista con magistrados, Unidad de Derechos Humanos. Esa fue la primera. Sí, total 7 folios. Aquí vemos una de las jueces falsas, Isabel Fajardo, del Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado, Acción de Tutela. Mira, ahí está, 001-2024-00039, que esta es la hora que nadie, con los accionados falsos claramente, ¿sí? Dice que Centro de Atención a Víctimas, completamente falso. Personería de Bogotá, completamente falso. Sanitas, falso. Alcaldía Mayor de Bogotá, falso. Entonces, esta señora no solamente trampeó a mi hija, coordinó a todos los defensores para que la abusaran, para que le mandaran a hacer múltiples exámenes para poder facultar el caso psiquiátrico de la Fiscalía. Luego manda una impugnación falsa al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, al mismo denunciado por prevaricato en febrero del 2024, antes de que secuestraran a mi hija, señor Hernando Díaz Franco, que resultó ser el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, no ningún juez 24 municipal. Por eso, esta es la señora que en el LinkedIn decía que era una consultora asesora de la rama judicial, pero ella era magistrada en la Corte Constitucional. Aquí pongo otro, que es el señor Luis Alberto Parra, que es también otro magistrado que el magistrado auxiliar Luis Ariel Riaño niega que sea. Eso lo voy a poner. Este es el video 118-4 y voy a abrir otro 118-5 con los correos donde yo me comunico con todos estos procuradores. Entonces, es muy extraño que ningún funcionario de Colombia se haya dado cuenta del entrampamiento a mi hija, sino que con todos estos funcionarios falsos continuara. ¿Por qué? Simplemente porque
porque esto es un concierto para delinquir de Colombia contra una menor de edad por la multiplicación de fraudes que le hicieron. Entonces vamos a potenciar esta denuncia al máximo, porque si ellos multiplicaron los fraudes y multiplicaron sus funcionarios falsos, yo voy a llegar hasta el límite a nivel mundial, y sobre todo porque este señor penal Hernando Díaz Franco, que según la tutela, la sentencia de la tutela, que la voy a mostrar en el 118.5, dice que le insta a las instituciones por mi salud mental. Imagínese semejante desgraciado, que jamás me han hecho a mí ningún examen de médico de nada, ni me deja, o sea, ni me lo voy a hacer, para venir a decirme que mi salud mental. Usted es muy desgraciado, porque la salud mental suya es para engañar a Colombia, haciéndose pasar por un juez y luego sin ningún temor irse a poner de presidente del Tribunal de Bogotá, de la Sala Penal, y no importarle. Entonces, ¿quién lo puso allí? Responda, ¿quién lo puso en ese cargo cuando va y se presenta como un juez falso a una audiencia falsa para robarle a una niña los alimentos, el estudio, la casa, la vivienda, y en este momentico tenerla desaparecida? Señor Hernando Díaz Franco. Entonces aquí está el otro radicado, E2024-259-421. Se fue el 22 de abril, como 10 días después. Mis denuncias de secuestro y desaparición y tortura dirigida a la Unidad de Derechos Humanos son desestimadas por el Grupo Policía Judicial Trata de Menores, donde los protegen, llaman a todo prevaricato. La fiscal 54 niega hacer envío de la denuncia 1100160000492024-62709. Y vamos a ver la respuesta que dio un procurador a esto que yo estoy denunciando aquí, el 22 de abril, que responde él ahorita lo voy a mostrar. Dice, mi clara solicitud de acompañamiento con el doctor William Barrera Muñoz. Resulta que el doctor William Barrera Muñoz es el profesor de la Javeriana de Derecho. Yo pensé que la gente de la Javeriana tenía ética, ¿sí? Pero no. Entonces, él lo único que hizo con su intervención en su tutela fue desestimar la tutela de entrada para poder limpiar al Hospital San Ignacio. O sea, aquí no hay ninguna protección, por eso yo rechazo completamente cualquier acción de tutela y sus sentencias incluidas. Dice, respecto a la Procuraduría 181 Judicial 2 de Asuntos Penales, se solicita solo dirección delitos de lesa humanidad. Ahora vamos a ver quién es el procurador. Vamos a ver quién es el procurador 181 Judicial 2 de Asuntos Penales. Al ingreso a Procuraduría, el 22 de abril, el asesor jurídico me da los datos anteriores, pero en 5 minutos se manda otro delegado con funciones mixtas, 8 para la defensa de familia, adolescencia y familia, adolescencia. Dice, decir, soy desviada de las autoridades. Claro, yo llego a la Procuraduría a poner esto y me dan el nombre de quién me va a atender, pero en 5 minutos ya soy desviada a otra procuraduría. Entonces, para liberarse del prevaricato por acción en modalidad continua, no aceptaré nada de infancia y adolescencia, solo en la Unidad de Derechos Humanos. ¿De quién? De Procuraduría. Pido a la Procuradora con funciones mixtas del 8 de abril, absténgase de abrir cualquier radicado a mi nombre, ya que favorece la suplantación. Si no me dirige donde yo solicito, no realizaré ninguna intervención al poner en riesgo la vida de mi hija. ¿Esto cuándo fue? El 22 de abril. Entonces, aquí el doctor, ¿quién? 22 de abril del 2024. Ese mismo día llega al Tribunal Superior de la Sala Penal esto. Dice, negar por hecho la acción de tutela instaurada por Yevinka. Entonces aquí hay ese mismo día llega una respuesta de esta tutela 2024-01061, que resulta que esa tutela era de otro señor. O sea, la tutela del señor William Barrera Muñoz es completamente falsa. Aquí vemos quién
me mandan una respuesta del señor John Kevin Sánchez Silva como si fuera mi tutela. Es decir, un doble, simplemente mis tutelas son una risa, son una burla, eran una burla completa. Aquí el señor Jaime Andrés Velasco Muñoz, el magistrado, envía eso. ¿Por qué? Porque yo pedí conocimiento. Entonces está la burla. Nelcy Arisa Rodríguez, la funcionaria de la Fiscalía 157, que según Función Pública ya no existe, que ella dice que es la del fraude procesal del Juzgado 03 de Ejecución de Familia, donde yo le estoy mandando que mi hija está secuestrada por todos estos funcionarios, ¿sí? Entonces miren la respuesta, la burla de la respuesta. Me permito informarle que la Fiscalía 157 seccional de la Unidad de Fe Pública y Honor de Conó no conoce casos de violencia intrafamiliar ni homicidios, igualmente los casos hasta el año 2020. Igualmente los casos hasta el año 2020. O sea que, además de que se inventaron a la fiscal, ¿sí? Además que se la inventaron, ella no conoció, según ella no conoció la denuncia, pero yo tengo otras respuestas de ella, porque esto es una burla. Esto es lo que hace la Fiscalía. La Fiscalía nunca me dejó entrar ninguna denuncia. Esa denuncia por fraude procesal jamás entró a despacho. ¿Por quién? Por los fiscales. Entonces sigamos con el entrampamiento del Estado colombiano. Entonces aquí recibo vigilancia administrativa el 25 de abril a las 10:52. ¿Quién? El señor Jorge Otero de la Procuraduría, porque yo estoy aquí sola denunciando procuradores. Solicito vigilancia administrativa por parte de la señora Jenny Alexandra Muñoz dentro del proceso administrativo de restablecimiento radicado en 2024, 629, 269, 794. Vamos a ver cuál de los dos radicados es. Y el primero que puse, entonces ninguno. Entonces el señor se inventó el radicado, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para desviación de mis denuncias. ¿Qué dice el señor Otero? Él es de Procuraduría 21 Judicial 1 del Trabajo y Seguridad Social de Manizales, con funciones en la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia. O sea, muy oportuno, ¿sí? Entonces, este señor dice, esta Procuraduría 21 Judicial de Familia, ahí no dice familia, del Trabajo y Seguridad, le informa que ha recibido su solicitud de vigilancia administrativa con relación al proceso administrativo de restablecimientos de derechos, completamente falso. Allí claramente decía secuestro y desaparición. Se oficiará el defensor de familia del Centro Zonal Barrios Unidos el 25 de abril. Miren, 25 de abril, cuando la señora Isabel Real desde el 19 dice, ahora, que desde el 19 de marzo ella recibió el caso en Tunjuelito. Este señor dice que Luis Hernández Iglesias, para que rinda acciones administrativas a favor de mi hija. Las acciones administrativas a favor de mi hija, que se inventa ¿quién? La juez Isabel Fajardo y el juez Hernando Díaz Franco, los dos que son jueces falsos. Entonces aquí vamos viendo cómo es el entramado, ¿no? Aquí luego dice 25 de abril a las 11:57, 2024, 259, 421. Perdón. Procurador Judicial 2, Fran Giovanni González Mejía, FGG González, Procuraduría 359 Judicial 2 Penal. Bueno, entonces, ¿qué demanda este señor? Dice 25 de abril. ¿En atención de qué? De otro desvío, de otro radicado. Ninguno de mis dos radicados fue contestado. En atención a petición por usted levante la Procuraduría, mediante la que los solicita se envíe su denuncia a la
Unidad de Derechos Humanos, o sea, Fiscalía 54, le informo que esta agente efectuó revisión del expediente en la Fiscalía 54 por los delitos de secuestro y desaparición forzada y tortura, donde la víctima es su hija, menor de edad, Sari S.E. Podemos decir que entonces en el despacho de la fiscal 54 le es cambiado los apellidos de mi hija, porque es que aquí la fiscalía es la que suplantó el restablecimiento de derechos dentro de las cortes, altas cortes, y donde ellos cambian correo electrónico, celular, dirección, tarjeta de identidad de mi hija, cédula mía. Entonces ahora podemos ver que también deben haber cambiado los apellidos. ¿Por qué? Porque es que las falsedades de la fiscalía es lo que entra. Como vemos, la señora, como Isabel Real trabaja en la fiscalía, ella me une una dirección donde manda un telegrama, y es que para hacerse un examen médico forense el 21 de junio me lo mandó, con una dirección falsa de una residencia en el sur. ¿Esto por qué lo hace la fiscalía? O sea, ¿de qué estamos hablando de este entramado? Esto es una venganza por los fraudes procesales que yo he puesto contra toda esta gente y los arrendatarios. ¿Los arrendatarios por qué? Porque yo, al descubrir que todos estos policías se me están entrando en la casa, yo pongo una serie de denuncias en la fiscalía, donde ellos inmediatamente me sacan de la casa. Me imagino que es para poder esconder o silenciar mis denuncias de que ellos permitían el allanamiento ilegal para el robo de todas las cosas de nosotros. Cuando nos sacaban de la casa, normalmente ellos lo que hacían era robar recibos de arriendos, ¿sí? Como pasó en Chía. En Chía nos sacan de la casa teniendo pagado los 2 meses, nos sacan y nunca hablan del depósito pagado en el Banco Agrario, jamás lo nombran. ¿Por qué? Porque la señora no quiso recibir el arriendo, entonces se le pagó en el banco, y luego la hija de los señores Jamaica decía que me habían sacado porque yo no les había pagado. Entonces, esta historia de que yo no les he pagado la llevan cursando durante muchos años, simplemente para poder evadir sus delitos de allanamiento ilegal con esta policía judicial. Entonces, la señora Isabel Real, al mandar este telegrama a una dirección falsa en el sur, simplemente ella está unida a este grupo de trata de menores que se metía en mi casa, y por eso son esas respuestas tan incoherentes, y por eso yo uno a todos los procuradores que me dieron respuestas que estoy leyendo estas respuestas, los denuncio por encubrimiento de delitos contra mi hija Sari. Entonces, la fiscal 54, a ella se le llevó un oficio el 04 de abril donde se le dijo que inmediatamente mandara eso a Derechos Humanos. Ellos no lo mandaron, creo que un mes después. O sea, en abril mi hija estuvo entrampada por la fiscalía y sobre todo la 54, porque no permitieron que se abriera ninguna investigación, y ya vamos a ver cómo los procuradores lo permiten, como esta respuesta de este señor. Dice: obra en la carpeta oficio suscrito por la doctora María del Pilar Gómez, coordinadora de la Unidad de Fiscalía Especializada de Indagación e Investigación, mediante el que solicita a la directora seccional de Fiscalía de Bogotá la reasignación del citado proceso a un despacho de fiscal de la Dirección Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que continúe con la... Esto nunca pasó, señor Fran Giovanni González, nunca pasó. Adicionalmente, doctora María del Pilar Gómez, coordinadora de la Unidad de Fiscalías Especializadas, ella simplemente negó enviar esto, según ella, por el vicepresidente de la Fiscalía. Y la respuesta que me dan fue borrada de la Fiscalía. Entonces, este entrampamiento para tener a mi hija, para hacerle todos los daños que le han causado, este entrampamiento, señores, los que me estén escuchando de Derecho Internacional Humanitario, nace
en la fiscalía por los fraudes, por las falsedades. ¿De quién? Policía judicial o de los que tengan conocimiento. Claramente los fiscales tienen conocimiento de quiénes son porque les han encubierto. Fiscalía especializada y Fiscalía de Fe y Pública han encubierto todos los fraudes de los otros fiscales. ¿Cuáles otros fiscales? Fiscal 243, fiscal 157, fiscal 186, fiscal 38, fiscal, o sea, de todos los años anteriores, desde el 2014 hasta el 2023, y por eso es que en la última tutela de la Sala Civil, que es falsa, una tutela falsa, yo denuncié al señor Carlos Bernardo Cotes Mozo porque él trabaja de la mano con esta fiscalía, ya que esa sentencia que me da la supuesta doctora Marta Patricia Guzmán es una sentencia dirigida a liberar a todos estos fiscales que yo estoy nombrando por fraudes procesales. O sea, esta acción subversiva contra una menor de edad es hecha por los fiscales para poderse liberar de los fraudes procesales y el encubrimiento de la Procuraduría. Adicionalmente, la Fiscalía 54 especializada emitió múltiples órdenes de policía judicial el pasado 12 de abril, dentro de las cuales solicita realizar diligencia de entrevista a usted en condición de denunciante. Yo les voy a mostrar la respuesta que yo di para que ellos falseen mi respuesta. Cuando yo les he dicho que yo no soy denunciante, porque a mí la señora me dijo que eso era un restablecimiento de derechos, que eso no era ni un secuestro ni una denuncia. Entonces yo no era denunciante. O sea, ellos me dijeron que eso era un restablecimiento de derechos. Yo por eso le dije, no señora, ustedes o me mandan eso a la unidad de derechos o yo los voy a denunciar. Y por eso yo los denuncié. A la Fiscalía 54 yo la denuncié. Y no por prevaricato, por delitos de lesa humanidad. Razón por la que le sugiero atender el llamado del despacho del fiscal con el objeto de facilitar el recaudo de información y evidencia. Por favor, el recaudo de información y evidencia, ¿cuándo es? 25 de abril. ¿Cuándo se empieza a subir toda esta información? Por eso es que la Fiscalía se inventa el 409, una desaparición del 18 de abril. Ellos han borrado todo lo que han hecho en marzo y en abril. Señores, los que quieran participar en en apoyar a mi hija y sobre todo en condenar a la Fiscalía y a todas las instituciones de la cadena de custodia que le han hecho a mi hija, porque esto no se va a quedar así. Mire, 09 de mayo, otra respuesta del procurador. Esto es 2024-206-461, 2024-241-497 y 2024-253-367. Claramente, cuando yo abro o sea, pido algo en alguna institución, inmediatamente la Fiscalía abre una diferente para desviar lo que yo estoy pidiendo. Entonces aquí dice: en atención a las respuestas suministradas por las entidades judiciales a quienes se oficiaron en orden a recabar información respecto de sus quejas, de ponerle el presente que la Fiscalía 521 seccional nos ha informado que la indagación sobre la misma se está desarrollando. ¿Quién es la Fiscalía 521? La Fiscalía 521 fue la fiscalía donde la señora Sandra Fajardo del ICBF, desde el 28 de febrero, cuando yo denuncio retención ilegal bajo falsedad documental, ella inmediatamente, así como estoy diciendo, para desviar mi denuncia, abre una por amenaza. La señora jamás me responde a mí, ni jamás me muestra el expediente de restablecimiento de derechos, ni hacen entrevista, ni hacen nada. La entrevista que ellos hacen es cuando ya me habían secuestrado a mi hija, que yo voy a Barrios Unidos y me dice dónde está y me da una serie de programación de exámenes que yo le digo que yo lo voy a denunciar por secuestro. Entonces, y ellos saben que yo los tengo grabados. Aunque ellos me dijeron que no los podía grabar, yo los tengo grabados. Entonces, esta fiscalía es un invento de la fiscalía para
para desviar la denuncia de retención ilegal bajo falsedad documental del 28 de febrero. Entonces, se está llevando conforme al programa metodológico y en ese sentido ha reparado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta el trámite de restablecimiento de derechos de la menor SSE ajustado a la ley. Sin embargo, se continuará. Ahora bien, en cuanto a las acciones constitucionales, estas acciones 2022-048-20 y 2023-049-67 tutelas que ya he denunciado que son falsas, es oportuno comunicarle que fueron resueltas negativamente. Tenemos que ver lo que yo le respondí a este señor, que yo le dije que negativamente yo no las reconocía. Finalmente, es dable ponerle en presente que la Procuraduría como órgano de control seguirá desarrollando una actividad preventiva de intervención para reivindicar José Fernando Osorio Cifuentes, Procurador 33 Judicial 2 para Ministerio Público. Aquí nadie dice dónde está mi hija ni qué dijeron, sino que ella está en un restablecimiento de derechos, ¿sí? Pero nunca dan la ubicación, ¿sí ven? Entonces, ¿a dónde sí daría la ubicación Isabel Real? Claramente tiene que dar la ubicación en la Corte Suprema, en las falsedades de la Corte Suprema de Justicia, porque como eso no abre nada, ¿y esto quién lo maneja? Lo manejan dos personas, el secretario de la Sala Civil, Carlos Bernardo Cotes Mozo, y Nubia Yolanda Nova, que es de la Sala Penal. Bueno, sigamos. En agosto, aquí yo sigo, E2024 50 9400, agosto 5, aquí solicito vigilancia E2024 494 303 desviada, donde el denunciado Milton Gonzalo Bermúdez es Beltrán, no Bermúdez, que es el P327 de infancia. Solicito solo dirigir delegado Fuerza Pública Judicial. Referencia, el fraude procesal 2024-015-81, ¿sí? Derecho a la libertad, educación, menor Sari Sarque Gerazo. Defensora Isabel Real tramita venta a un grupo policío de Fiscalía de 30 de menores, audiencia bajo falsedad el 01 de agosto. Está desescolarizada cuando lleva un mes que el ICF no le permite ir al colegio por ser abusada en centro de discapacitados mentales. Entonces, esto simplemente estoy mostrando lo que yo ahorita, en agosto, volví a escribir, y las dos últimas. Aquí yo les digo, miren, aquí yo el 5 de agosto, el 5 de agosto yo denuncié a este señor. Había denunciado el 29 de julio, creo que aquí no aparece, a Milton Gonzalo Beltrán. Entonces, dice, 69 folios aportados a la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Hernán Díaz Soto, de la tutela 139-168. Video 105 de 14 minutos, video 106, video 101. El administrador Sendos Digital bloquea mi cuenta de notificación. Solicito presidencia del Consejo de Estado, fraude sistemático procesal de la Corte Suprema de Justicia. Cállese. Comienzan a llamar los amenazantes. Al realizar presencial correspondencia, 3 agresores de trata de menores se presentan para intimidar. Culpo al Estado colombiano por el abuso de la Fiscalía. Entonces, esta señora, el 6 de agosto, ese día que yo pongo esto, para que sepan inmediatamente cómo ellos tienen conexión, cómo la Fiscalía tiene conexión con todas estas instituciones, y le dicen, entonces ella manda esto el 6 de agosto, ¿qué manda? Ella manda esto el 6 de agosto, que es un sábado, si no estoy mal, o es un domingo, ¿sí? Porque yo pongo eso el 5, que es un viernes, ella manda esto el 6, no estoy bien, y eso llega el 8 de agosto. Dice que se remitirá al juzgado de familia el 30 de agosto del 2024. Esto lo pone el 8 de agosto, y ella dice que está desescolarizada. Con esa desescolarizada dice que ella abrió bueno, ahorita lo vemos. Aquí está
La respuesta de erparra@procuraduría.gov.co. ¿Quién es? La Procuraduría 181, Judicial 2 Penal. ¿De dónde? De la primera que yo les nombré, que les dije que aquí íbamos a ver quién era el Procurador 181. ¿Y quién es? Edna Rocío Parra Gómez, sustanciador grado 11. Eso no quiere decir que me haya contestado el procurador, me contesta es ella. ¿Y ella qué contesta? El 19 de marzo se realizan orden a policía para entrevistar a la denunciante, dice Henry Nova, el 19 de marzo del 2024. La Fiscalía 521, de un supuesto secuestro, no desaparición. Entonces, esto es completamente falso. Yo a este señor, yo en marzo, después del 15, yo denuncié desaparición de mi hija. Y esta respuesta llega dentro de qué, esto no me llega a mí, esto le llega a quién. Esto lo manda Claudia Liliana García Cáceres de la Fiscalía, se lo manda a Erparra de la Procuraduría con copia a Henry Wilson Nova, que es el de Policía Judicial. O sea que entre ellos se arreglan sus falsedades. ¿Y eso cuándo llega? En agosto 8. Entonces aquí esta señora Edna Rocío Erparra, que no era ninguna procuradora no es ninguna procuradora, les arregla las falsedades ¿a quién? A la Fiscalía 521, que entrampó a mi hija diciendo que era una amenaza, jamás investigó nada. Y este señor Henry Nova, yo le contesté a él que me dijera quién era la fiscal, que por qué delito, y él nunca dijo que él no estaba autorizado para decir eso. Entonces, ¿por qué no están autorizados para decir eso? Porque es que resulta que la Fiscalía ahora, para poder limpiar y lavar los delitos desde el 2020, cuando me cambian todos los fiscales, al parecer no es desde el 2020, al parecer ha sido toda la vida desde el 2014. Del 2014 al 2020, al parecer jamás mis denuncias entraron a ninguna parte, porque yo era objetivo de la policía judicial y mi hija también. Entonces, ellos este año lo que dicen es que no pueden dar sus nombres, o no pueden dar porque se ponen en riesgo. Imagínense el riesgo, sobre todo lo peligrosa que yo soy. Supuesto secuestro, Fiscalía 521. Miren, y la Fiscalía 54 dice: con el propósito de absolver el derecho de petición de la referencia radicado por la ciudadana Jenny Erazo Muñoz con la cédula, cambian aquí la cédula, 669681194, mi cédula es 669781184, comedidamente solicito informar lo siguiente: ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de la actuación de la referencia? Si a este momento existe alguna actuación sustancial o de fondo reportada en el asunto. Imagínense, Edna Rocío Parra, ella les arregla cuando yo le estoy denunciando que que ninguna de las fiscalías, yo todo lo he mandado a la Unidad de Derechos Humanos, y ella continúa preguntándoles a los denunciados que den respuestas de sus mentiras. Aquí está el 3 de julio. Todo esto llega el 8 de agosto, porque la Fiscalía les arregló todo el 8 de agosto. Y el 10 de agosto es cuando voy a verificar a mi hija, y la han desaparecido. ¿Y cuándo fue que esta señora de prevaricato del 2014, cuándo fue que ella me respondió? La semana anterior, cuando yo fui durante todo
julio fui donde los fiscales, les dije que yo no había puesto esas denuncias y que no me mandaran a policía judicial porque me iban a desaparecer a mi hija, y dicho y hecho. Entonces yo denuncio tanto a los procuradores como a los fiscales por el entrampamiento que le han hecho a mi hija. Doctora Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y mujer. 50 judicial 2, dice: remisión para revisión especial al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Yo no entiendo cuántas veces yo tendré que decir que eso no es un restablecimiento de derechos, sino un secuestro y una desaparición. Es como si se burlaran de mí, como si se burlaran de mi hija. Por eso yo le digo al abogado, aquí yo no me bajo de una estafa grabada del Estado colombiano. Entonces aquí dice SE 1027-2040, aquí te cambian también la tarjeta de identidad a mi hija, y le responden a la honorable congresista Catherine Miranda que ella está en un restablecimiento de derechos, que por favor respondan. Entonces, ¿qué respondió la Defensoría? Se lo manda a la Procuraduría. ¿Y qué fue lo que respondió? La doctora Viviana Mora, de la Procuradora, dijo que mi hija está en restablecimiento de derechos por abuso sexual. Por eso inmediatamente yo salí corriendo a donde a mi hija, porque al parecer ella fue abusada por la policía judicial, por la policía, y por los defensores Luis Hernández Iglesias. Isabel Real fue abusada mientras la pudieron desaparecer, y la señora Viviana hasta morir es una de las cómplices, porque yo la denuncié el 15 de marzo y ella permitió la desaparición de mi hija. Aquí está la otra de agosto 13, que jamás entró la denuncia de fiscalía, que yo la denuncié 2024, no la tengo acá, 2024 es uno, creo que es como un 0, 1978 22, que nunca entró. Yo ya fui a la fiscalía y la tienen, dice, bajo revisión. Eso quiere decir que ellos están ocultando que ellos sacaron a mi hija, porque la fiscalía, y ahora se va a inventar que la tiene protegida. ¿Por qué? Porque son unos victimarios, porque son unos abusadores, porque porque la fiscalía está protegiendo a todos estos mentirosos fiscales que cometieron los fraudes procesales, y por eso es que tienen a mi hija entrampada. Y esto es una denuncia para todas las organizaciones de derechos humanos. Aquí vuelvo el 21 de agosto y pongo otra, que eso fue hace poquito, E2024 541 819. Dice: cadena de custodia, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía. Jamás fue asignada la vigilancia de educación al doctor Jorge Hernán Díaz, de la tutela 110010-204-00024-01582, jamás, contra la menor Sarit, y esa tutela es completamente falsa, cosa de que a mí no me han querido mostrar nada. Denuncia a los procuradores, está en el video 118, que es 118.4. Denuncia la falsedad procesal, señor procurador 327 Milton Beltrán. Ay, por fin no le puse Bermúdez, qué dicha. Y a M. Rivera, @procuraduría. La voy a mostrar ahorita cómo yo desde cuando le estoy escribiendo a este señor Milton Beltrán, a estos procuradores desde abril, ¿sí? Y cómo este señor nunca responde, y responde esta señora, él nunca respondió, nada. Y aparece esta señora a M. Rivera dando las respuestas a la fiscalía para entrampar a mi hija y que no tenga libertad. Entonces, aquí está, dice: la Parra 181 judicial, ella no es la procuradora, es una sustanciadora, dice: el 28 de junio aparece la respuesta del señor Beltrán, el 8 de agosto, o sea, señora Parra es la encargada, ya les dije, la encargada de borrarles todo
lo de los procuradores, porque le responde a las fiscalías mentiras. Esto llega el 8 de agosto y ella mete una respuesta el 28 de junio de este señor Milton Beltrán. Dice que el restablecimiento fue asignado a su despacho, a su despacho. ¿Cómo sigue un restablecimiento si mi hija está desaparecida por los defensores de Tunjuelito y Barrios Unidos y vuelta a desaparecer denuncia de Augusto 10-2024, si era 110-18-78-22? La volvieron a sacar egresada como psiquiátrica por retalaciones de la Fiscalía, señor Procurador Penal Luis Ángel Romero y Esperanza Romero. Entonces ahora ya sabemos que como él fue es jefe de inteligencia del DAS, ese señor yo lo denuncié desde el año 2020 por la intervención en mi tutela del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, donde él claramente es cómplice con el secretario Luis Alberto, ¿cierto? Y estos son los que, este señor es el que crea, Luis Ángel Romero es el que crea las falsedades de las tutelas, ¿sí? Esta tutela que estaba en la Sala de Familia, que yo la encontré hasta febrero del 2024, completamente falsa, fue creada por este procurador, y ese procurador tiene sede en Medellín para poder intervenir dispositivos, como lo estoy probando yo en mi cuenta de YouTube, que le están interviniendo este dispositivo. Yo puse la red IP, entonces yo les pido claramente orden de captura a todas estas personas por tener secuestrada y desaparecida una niña, y a mí no me vuelvan a responder. No quiero que ninguna institución me vuelva a hablar de ningún restablecimiento de derechos, y si me mandan esto a un reparto de jueces, voy a ir a hacer un escándalo a donde me lo manden. ¿Por qué? Por falsedad, por estafa agravada, por tortura, por delitos de lesa humanidad, porque el Estado colombiano le vulneró los derechos fundamentales y humanos a una niña, todo bajo mentiras. Bueno, aquí sigue el otro, porque este no me lo dio. 2024 541 119, no me lo dio, dijo que no lo había sacado, que no lo había pedido. Entonces eso quiere decir que lo cambiaron completamente. Dice, referencia, dice así: solicito cédula, tarjeta profesional de los funcionarios nombrados en el video 118, de todos, y de abogado que desvió mi vigilancia, educación y denuncias del señor Milton Beltrán, procurador 327, 2024 59400, 2024 494 303 y 2024 259 421. Dice, por entrampar a mi hija Sarit 1027 15 20 40, estando desaparecida. ¿Por qué? Porque allá aparece la tarjeta de identidad de mi hija. ¿Y por qué? Porque la tarjeta de mi hija, porque el restablecimiento de derechos que está cursando en las altas cortes, en las tutelas, lo que conocieron los magistrados de la sala penal, es una cédula falsa mía, una tarjeta falsa mía. Ellos lo único que están haciendo es ocultando que desaparecieron a mi hija. Entonces, ¿es claro o no? ¿O tengo que mostrar más pruebas o qué más tengo que hacer? Y acá la falsedad, esto también lo manda esta señora, lo manda a la Fiscalía el 8 de agosto y aparece este edicto fijado el 30 de mayo cuando mi hija estaba desaparecida. O sea, realmente esta señora no tiene vergüenza. Esta señora es una delincuente, Isabel Cristina Real Ramírez, una delincuente del Centro Zonal Tunjuelito, auspiciado por la coordinadora Esperanza Borja y por el procurador Milton Beltrán, porque él hace caso omiso a lo que yo le denuncié a él ese mismo 8 de agosto, cuando yo le dije que mi hija estaba en el colegio, y a los 16 minutos parece que le escribe a ella y ella me manda de que mi hija está desescolarizada y que lo mandó, pero aquí lo arreglan, que lo mandó al reparto de juzgados. Pero entonces, ¿cuándo lo arreglan mejor? El 8 de agosto. El 8 de agosto es que ellos arreglan todo. Por eso la Fiscalía es la principal victimaria y es la entrampadora número 1 de mi hija. Aquí continúo. Milson Gonzalo Beltrán dice, ¿cuándo? 28 de junio. Dice, su radicación 2024 316 115. Dice,
Me permito informarle que en la fecha del 26 de junio le fue asignado este despacho de vigilancia administrativa al PAR del ICBF, pero mire tan extraño que ese mismo día, él manda otro oficio, pero ¿quién lo manda? La Fiscalía lo manda, donde él dice que el 28 de junio, eso lo puse en cuál video, lo pueden ver en el video 114-3, él mandó esto a repartos o sea, no le escribió a Isabel Real, él en junio no conoce, según él, el 28 de junio no conoce a Isabel Real, ¿sí? No saben. Entonces le escribió a Esperanza Borja, de que como yo no había atendido el restablecimiento, entonces lo mandaba para allá. Entonces, aquí está la señora Ana María Rivera, sustanciadora, grado 11, que es la AM Rivera, Procuraduría, la que manda las respuestas de Milton Gonzalo Beltrán. Julio 29, yo había puesto la 494-303, la que me faltaba de la Procuraduría. La señora Isabel Real del Centro Zonal Tunjuelito impide estudiar a mi hija en colegio presencial CUEPA UTEC desde el 8 de julio del 2024, en conjunto con el procurador Milton Gonzalo Beltrán, Dios mío, omiten denuncia el 10 de julio de los hechos gravosos de falsedad, restablecimiento de derechos para secuestro, extorsivo, desaparición interna. Yo no sé si es que, o sea, tendría que revisar por qué yo pongo Bermúdez y no Beltrán, porque puede hacer que yo tenga pues en la falsedad que me hayan cambiado el apellido. Entonces, cuando yo denuncio a MG Beltrán, no es aparezca como Bermúdez, porque yo de dónde saqué el Bermúdez, si es Beltrán. Procuraduría 327, Milton Gonzalo Beltrán Acosta, 30 de julio. Conforme a la solicitud en la referencia a este oficio, me permito informarle que en fecha del 29 de julio, estamos en julio, se corrió traslado a las quejas interpuestas por usted a la Fiscalía, Veeduría y Control Interno del ICBF que promuevan, o sea, él no responde mi solicitud del 8 de julio, que porque no hace nulidad de la audiencia del 01 de agosto de esta señora Isabel, que porque ella sigue representando a mi hija, ¿sí?, por delitos de secuestro y desaparición, y que por qué no me dejan estudiar, sino que él simplemente se escuda en la Fiscalía. ¿El señor quién? Milton Gonzalo Beltrán, que se mandó a la Fiscalía, a la Veeduría de Fiscalía y al ICBF Control Interno. Entonces el ICBF Control Interno, que al parecer es Walter Mutis, que él también es un encubridor y también lo denunció por encubrimiento de delitos, ¿sí?, para poder llevar a cabo el 01 de agosto semejante reunión de venta para poder desaparecer a mi hija sin tener ni siquiera conocimiento del expediente del restablecimiento de derechos. AM Rivera, esto fue el 6 de agosto, aquí le mando las falsedades, aquí el 6 de agosto la Procuraduría manda esto, que eso está en el video 114-3, bien explicadito, está bien todo explicadito, todas las respuestas que dieron. Y miren, a 29 de julio, Milton Gonzalo Beltrán, aquí dice lo que le envió a Control Interno del ICBF. Irregularidades dentro del proceso que se adelanta a favor de la NN en comento. Mire cómo le cambia aquí la tarjeta de identidad. Ah, no, perdón, es de la SIM, 17-64-017-245. Entonces, pero él no dice qué es lo que pasa y se lo manda. Entonces, ahorita yo voy a publicar, es la del 29 de junio, donde el señor dice que lo mandó a la
Esperanza Borja. El video 118-5 son los correos con las respuestas a estos señores, todo lo que yo les denuncio y cómo ellos responden con esta tranquilidad y con esta falsedad, simplemente para mantener una cadena de custodia a mi hija. Entonces por eso yo los estoy denunciando. Y en ese video salen todos los correos, todo lo que fue borrado. El video 70 fue borrado, ¿sí? Que eso fueron los correos del año 2023. ¿Y por qué fue borrado? Entonces voy a sacar en el 118 lo que fue borrado.